El Barça es campeón de la Copa del Rey. ¿Qué tal amigos, amigas? ¿Cómo estáis? El Barça gana 3-2 la Copa del Rey en la prórroga final de mucho nivel. Partidazo en la Cartuja entre Barça y Real Madrid, un partido que se fue a la prórroga, que después de los 90 minutos iba la cosa 2-2 con dos partes muy diferenciadas, la primera para el Barça, la segunda más para el Real Madrid, aunque el Barça al final consiguió rehacerse, igualar el partido y finalmente en una prórroga con los dos equipos muy cansados físicamente, el Barça se impuso con un tanto de Jules Koundé para ganar su Copa del Rey número 32, que levantaron a Araujo y Ter Stegen. Vamos a analizar un poco lo que yo decía el partido, comenzando con una primera parte en la que los dos equipos, pues las alineaciones salieron un poco con lo que tenían. El partido venía precedido con el tema de los árbitros, la polémica de si jugaba o no el Real Madrid. Bueno, todo eso quedó un poco atrás tras la protesta de Real Madrid no acudiendo al entrenamiento en la rueda de prensa previa, y el Barça formó con esta alineación. Jugó con Dani Olmo finalmente en la media punta, así como principal novedad, el resto lo esperado, con Ferran de 9 ante la ausencia de Lewandowski, y jugaba Gerard Martín de lateral izquierdo. El Real Madrid tenía también bajas y formaba sin Mbappé en el 11. La novedad fue la entrada de Ceballos, que jugó caído a la izquierda, en ese medio campo del Real Madrid. Por cierto, Ter Stegen volvió a una convocatoria del Barça después de esa lesión en septiembre. Ya tenía el alta, aunque empezó también en el banquillo y no jugó minutos. La primera parte empezó con una lesión en el Real Madrid. Mendy a los 8 minutos lesionado. Había sido una de las novedades en el 11. También el jugador francés, que venía de haber estado lesionado mes y medio. Y nada, al poco de arrancar, 8 minutos, acción con Koundé, Mendy se tuvo que retirar, saliendo Fran García, el jugador que quizá esperábamos más en ese lateral izquierdo. El Barça fue mejor, tuvo más balón y generó más ocasiones. Quizá tampoco claras, pero el Barça tuvo ese balón y jugó en campo rival casi toda la primera parte. Marcó el tanto finalmente Pedri. Avisó antes el Barça con un remate de Lamine, un centro de Koundé que remató de cabeza y sacó bien Courtois arriba. Y llegó Pedri, dio un pase a Lamine y este se la devolvió a la que se incorporaba. Llegó Pedri solo, remató a la escuadra e hizo ese 1-0 en el marcador. Un golazo, gol que inicia Cubarsí al recuperar. Pedri encuentra a Lamine en largo y luego Lamine en la banda derecha se va escorando para dejarle luego finalmente se ha aclarado a Pedri, que llega en la frontal del área para marcar un tremendo golazo a la media hora de partido. Estaba siendo mejor el Barça y el equipo blaugrana se llevó ese premio antes del descanso. Al Real Madrid le costó mucho generar. Bellingham es cierto que marcó un gol en la primera parte que fue anulado por fuera de juego, que era bastante evidente, y luego el Barça tuvo un remate al palo. Remató Ferran en el primer palo y ese balón tocó en el segundo palo. Por cierto, fijaros ahí en Ceballos agarrando un jugador del Barça. Fue una jugada un poco polémica, hubo alguna que otra en esta primera parte, por ejemplo una de Valverde que toca el balón ahí con la mano casi apoyada en el suelo, creo que era una posición natural y que hizo bien el árbitro no señalando ese penalti. Al descanso el Barça ganaba 1-0, bastante comodidad ante un Real Madrid incapaz de generar ocasiones, por eso Ancelotti recurrió a Kylian Mbappé. Mbappé salió en la segunda parte y cambió el partido. Bien es cierto que el Barça empezó avisando con un remate de Lamine Yamal, también Pedri, un remate que se fue alto pero sin mucho peligro, y Mbappé empezó a revolucionar el partido junto a Vinicius Junior. Vinicius tuvo una doble ocasión por el costado derecho, jugó Vinicius por derecha, que no es habitual, puso a prueba a Chesney, primero con un disparo lejano y luego con el rechace, buscando el poste, pero estuvo atento Tec para hacer una doble parada de mucho mérito. Estuvo atento el polaco hoy, haciendo un gran partido, la verdad. El Real Madrid lo siguió intentando, luego también de entrada el propio Carlo Ancelotti, tanto a Arda Güler como a Luka Modric, que quitando a Lucas Vázquez y quitando también a Dani Ceballos, cambios en esa banda derecha por parte del Real Madrid, y es cierto que el Madrid poco a poco fue mejorando, se fue volcando el ataque ante un Barça que salía a la contra, recuperaba, pero no estuvo muy fino Rafinha. Tanto Dani Olmo como Rafinha protagonizaron un par de contras que acabaron con un remate del brasileño, pero oye, se fue muy desviado, no fue la mejor segunda parte del Barça en esos minutos, ante un Real Madrid que sigue insistiendo. Vinicius tuvo una con varios recortes, que acabó sentando finalmente a Chesney, y Mbappé se marchó a la contra con mucho espacio y le derribó Frenkie de Jong en la frontal del área. No era el último hombre, tenía más jugadores a su alrededor, dio tarjeta amarilla a Frenkie y esa falta fue muy peligrosa y Mbappé la botó muy bien, golpeando al poste, muy ajustada, haciendo ese empate en el marcador, 1-1. Lo estaba mereciendo el Madrid, a decir verdad, está el Real Madrid generando mucho, con Vinicius como protagonista, pero también con Mbappé generando mucho fútbol, también con Bellingham, y al final Real Madrid pues lo consiguió, se lo merecía en esta segunda parte. El Barça buscó cambios en ataque, entró Fermín por Dani Olmo y vimos como el Real Madrid pues al final también seguía atacando, seguía intentando buscar el segundo. Estaba el equipo de Ancelotti cómodo en esta segunda parte, jugando los mejores minutos de los últimos partidos, diría yo, y al final consiguió marcar gol, córner que bota Arda Güler, se anticipa Tchouaméni, se impone a los defensas del Barça y hace ese 1-2 en el marcador. Quedaba no demasiado tiempo por delante y el Real Madrid se ponía por delante en esta segunda parte, poniendo la final de cara para el equipo de Ancelotti. Pero el Barça no había dicho su última palabra. El equipo blaugrana, ante la necesidad de buscar empatar, empezó a generar ocasiones. Era el tramo final de partido. Lamine lideró ese resurgimiento del Barça en ataque, primero con una rosca buscando el palo largo de Courtois, pero el meta belga estaba muy atento y en el 83 Lamine dio un pase a la espalda de la defensa. Ferran sale Courtois, se queda a media salida, también Rüdiger no le llega a seguir bien y Ferran se va de ambos y chuta a puerta vacía para
para hacer ese 2-2 en el marcador. Golazo del Barça, minuto 83. El Barça dijo, oye, que aún queda más final, nos vamos a la prórroga. Golazo de Ferran Torres. Hizo cambios el Barça en el tramo final. Araujo y Gavi entraron, también entró en el Real Madrid Brahim por Vinicius, que acabó muy cansado. Y justamente antes de que acabaran los 90 minutos, primero Ferran con Rudiger tuvo una jugada un poco dudosilla, un poquito ahí, que pedía el Barcelona algo más al árbitro. Dijo el árbitro que no había nada y justo después Rafinha se fue por izquierda, entró al área y Asensio le hace una entrada y cae Rafinha en el área. El árbitro de Burgos Bengoechea, protagonista en la previa, dice, oye, penalti, era la última del partido. Era minuto 95 y quedaban, pues nada, un minuto. Y llegó justamente el VAR, le avisó, fue a verla y entendió que no era suficiente como para señalar penalti, que la entrada pues no era suficiente y por lo tanto ese penalti no fue señalado. Así que a la prórroga los dos equipos. La prórroga no fueron los mejores minutos del partido, había emoción, pero sobre todo los dos equipos trabajaron bien en defensa, impidiendo a los rivales generar demasiado. Tuvo alguna Ferran, tuvo también alguna por su parte el Real Madrid con un remate de Bellingham, pero tampoco demasiadas ocasiones. Se notaba que no querían arriesgar y que al final estaban muy cansados, vaya temporada que llevan. Eric salió por Pedri, también el Real Madrid salió Endrick en el tramo final, al igual que luego saldría Pau Víctor por Ferran. En una prórroga que se decidiría en el minuto 115, pase de Modric a Brahim. Brahim se queda esperándola, no va por el balón y llega Koundé, se anticipa, coge la pelota y chuta, marcando un tremendo golazo que vale un título, vale la Copa del Rey. Golazo del futbolista francés para hacer ese 3-2 en el marcador. Qué gran acción de Koundé, qué listo estuvo, qué atento estuvo en esta salida de balón del Real Madrid, que fue bastante mala, hay que decirlo, no estuvo bien el Real Madrid ahí, y Koundé se anticipó y sacó un zapatazo, sacó un golazo para hacer ese 3-2. O sea, tiene mérito lo de Koundé recuperando, pero también tiene mérito decirle, oye, va a tirar desde aquí y va a meter este golazo. Así que el Barça hizo ese 3-2 y al final el equipo blaugrana ponía tierra de por medio para ganar esta final de Copa. Aunque daba tiempo para que tuviera un pequeño susto el Barça, se marchó Mbappé una acción ahí con Gavi, creo que Gavi toca balón, cae Mbappé en el área, aunque vaya fuera de juego, pero fue una jugada ahí que al Barcelona yo creo que un poco le asustó, de otra vez pueden empatar, finalmente no fallaba fuera de juego y también Rudiger pues se volvió loco contra el árbitro, vio tarjeta roja, le tuvieron que frenar los compañeros porque iba por el árbitro. Así acabó el partido con este 3-2 en el marcador, con una copa más para el Barça. El equipo blaugrana es el rey de copas, lleva 32 copas ya con esta en su palmarés, es el equipo que más veces ha ganado este torneo y ha hecho un partidazo. El MVP fue Ferran Torres, que además también es el jugador que más goles ha marcado en esta Copa del Rey, con un total de 6, máximo goleador de la competición y MVP de la final, aunque quizá lo pueden ser muchos jugadores que hoy estuvieron muy bien en el Barça. Y también un poco esa capacidad del Barça para ganar el partido. El Barça estuvo en un momento bastante complicado en la segunda parte. Es cierto que la primera fue superior, quizá no consiguió tanto premio como la pasó en otros partidos, tampoco le permitió tanto el Real Madrid, o sea, el Barça generó, pero tampoco tuvo ocasiones clarísimas todo el partido, como por ejemplo el otro día ante el Mallorca, pero en la segunda es cierto que el Real Madrid dio ese paso adelante, el Barça no aprovechó la contra y el Real Madrid se rehizo con Mbappé en esa segunda parte, 2 goles que por cierto fueron a balón parado, o sea, podemos decir que el Real Madrid reaccionó, pero al final fueron a balón parado, uno de falta y otro de córner, que también hay que decirlo, o sea que el Real Madrid no generó ese fútbol en cuanto a jugadas para ganar a un Barça que estuvo defensivamente impecable. Íñigo partidazo, Cubarsí partidazo, también estuvo bien el propio Gerard Martín, que no es titular, pero oye, está el tío ahora sin balde y también hay que darle mérito al partido de Koundé, no solo en ataque sino también en defensa, evidentemente. Así que el Barcelona estuvo muy bien sin balón hoy, también Chesney, que ahora que está volviendo Ter Stegen y tal, pues Chesney hizo buenas paradas, estuvo seguro bajo palos y es algo a destacar, ¿no? Por parte del Barça, que lo dicho, luego consiguió rehacerse. Ferran está marcando goles importantísimos esta campaña y lo de Koundé pues al final fue una jugada de estrella, ¿no? De decir, oye, va a marcar el gol yo, voy a anticiparme yo en esta salida, lo vio claro, se anticipó y marcó un golazo, una prórroga que estaba siendo prácticamente un camino hacia los penaltis con dos equipos que no estaban arriesgando demasiado. Así que el Barça consigue la Copa del Rey, un título importante, el segundo de los 4 que está jugando esta campaña. La Supercopa de España ya la ganó contra el Real Madrid. El Barça ha ganado 3 clásicos ya contra el Real Madrid esta campaña. Liga, Supercopa y Copa. Hay uno dentro de un par de semanas, así que veremos a ver qué tal va ese, pero este le ha ganado un clásico que vale un título de Copa del Rey. El Barça ha ganado Supercopa, Copa, está en semis de Champions, que este miércoles empieza, por cierto, y luego también está en Liga con más 4 puntos a 5 jornadas del final, así que el Barça puede estar contento. Ter Stegen y Araujo levantaron esa Copa y yo creo que el Barça se lleva una victoria en lo moral, en lo anímico, espectacular para lo que viene por delante. Yo espero que no celebren mucho, que no se vuelvan locos, que no se relajen, porque al final ha sido un partido que podría haberse decantado para cualquiera de los dos. Ha sido por un poquito, por esa acción de Koundé, por un error del Real Madrid, que el Barça lo ha aprovechado, por lo que ha ganado el Barça, y el Barça no tiene que confiarse o conformarse. Han ganado un título, lo tienen que celebrar, yo creo que es importante celebrar siempre, pero con cautela, que el miércoles hay Champions. Así está el calendario del Barça. Este miércoles juegan contra el Inter de Milán, luego le espera esa visita a Valladolid, que ya está descendido, martes vuelta contra el Inter, y luego el Real
Real Madrid, así que vienen partidos importantes. El Barça lo que debe hacer es no volverse demasiado loco celebrando, porque lo dicho, en 4 días tiene un partido que no es una final, pero casi es una semi de Champions, que es algo histórico para el Barça, lleva 6 años sin jugarla, pero bueno, importante este título para el Barça, les dará confianza, le dará moral a la plantilla, espero que recuperen bien, esta prórroga no le va a sentar bien a la plantilla y espero que Hansi Flick rote lo suyo. Yo creo que ante el Valladolid va a salir con un equipo pues como el otro ante el Mallorca, con mucho suplente, visto un poco lo visto, a ver si puede recuperar algún lesionado para estos partidos, pero bueno, que el Barça ha ganado un partido importante, un partido crucial, un partido que el Barça llegaba como favoritísimo, que no ha sido tan favorito, que el Real Madrid al final ha demostrado que tiene jugadores, que tiene equipo para competir al Barça, pero al final el Barça se ha acabado imponiendo. Otro clásico más, y ya van 3 esta campaña, veremos a ver qué tal el cuarto, pero el Barça gana un título, la Copa del Rey número 32 en el día de hoy. Gran victoria del Barça 3-2 ante el Real Madrid en la final de la Copa del Rey. Y me gustaría saber qué te ha parecido a ti este partido, este título para el Barça, te lo en comentarios, dale me gusta al vídeo si te ha gustado, suscríbete si no lo has hecho y nos vemos en el siguiente, te espero por aquí, venga, cuídate mucho, sé feliz que es lo importante, nos vemos, chao, chao, adiós. Invincible.